días, hermanos, en Iglesia con Cristo todo es posible. Una vez más ya estamos aquí para poder dar las enseñanzas de este día. Entonces que este día sea un día muy saludable y muy bueno, y siempre agradeciendo al Señor, ya que Él nos trajo muchísimas bendiciones, muchísimas riquezas, y sabiendo que en su palabra dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia es algo espiritual, es algo que tiene mucho que ver con el reino celestial, muy separado al reino terrenal, porque en el reino terrenal siempre va a haber enfermedades, muertes, desgracias, problemas, ¿no? Va a haber maldad y muchas cosas más. Pero en el reino celestial no hay enfermedad, no hay muerte, no hay desgracias, no hay persecución del mal frente a los buenos. O sea, no existen esas cosas. Entonces, ese pedacito del reino celestial usted lo puede traer a su vida personal. Usted lo puede traer a su vida personal y hacer un paraíso. Un paraíso es como cuando Adán vivía en el huerto de Edén, juntamente con Eva, vivían pero sin haber pecado. Antes de que hayan pecado, ellos disfrutaban de esas promesas, disfrutaban de esa bendición, donde el mal no tenía poder sobre ellos, no tenía parte ni suerte, se podría decir, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, en este día vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, viviendo bajo un gobierno divino. ¿Quién lo trajo eso? Nuestro Señor Jesús. Y ya para eso vamos a lecturar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 1 al versos 10. Si tú prestas atención a esta enseñanza, vas a dejar de decir desde lo muy profundo de tu corazón, como muchos hermanos dicen, cayendo, levantando, aunque cayendo, levantando, ¿no? Entonces, esta enseñanza que nos da el apóstol Pedro te va a enseñar a ti y a mí que si tú haces estas cosas, que si tú perseveras en estas cosas, si tú enfatizas estas cosas que hoy vamos a aprender, no caerás jamás. Nunca vas a caer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro. Entonces, hoy vamos a aprender 4 riquezas espirituales para empezar, o podríamos decir 4 armas espirituales. ¿Por qué armas? Porque tenemos una batalla todos los días frente a los demonios. ¿Qué más? Vamos a aprender 8 principios muy importantes que tú y yo debemos de conocer para estar tranquilos en esta tierra, en medio de tantas circunstancias malas que podría haber. Hay un mundo espiritual que está obrando a nuestro favor. Entonces, este mensaje especialmente lo va a entender la iglesia del Señor. El mundo no puede entender estas cosas porque para ellos son locura. Entonces, empezamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 al verso 10. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces hemos lecturado la palabra de Dios, y ahora que sea el Señor a través de su Espíritu Santo ayudándonos a comprender, a descubrir las riquezas que hay en esos 10 textos, y de esa manera poder ser alimentados espiritualmente y disfrutar, porque Dios nos puso en esta tierra, es cierto, nos puso en esta tierra para estar en batalla, en guerra. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber acechanzas, pero ¿qué es lo que va a vencer a todo ello? Nuestra fe. ¿Qué es lo que va a vencer a todo ello? Nuestro amor que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué más? El conocimiento que hay en tu vida hacia la palabra de Dios. Entonces, en este tema que ya está destinado, viviendo bajo un gobierno divino, bajo un gobierno celestial, lo primero que aquí encontramos son 4 armas espirituales. Uno de ellos dice que Dios nos dio una nueva vida. Y concuerda con las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo? Hay un antes y hay un después. Un antes, ¿qué quiere decir? Antes de llegar a Cristo, sufríamos llenos de pecado, llenos de inmoralidad, llenos de vicios malos. Era triste nuestra realidad, lejos del amor de Dios, lejos de esta divina bendición que ahora recibimos en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, como dice Juan 3:3, hubo un nuevo nacimiento en nuestras vidas, una nueva naturaleza en nuestras vidas. Dios puso dentro de nosotros un espíritu nuevo, quitó ese espíritu de piedra, ese espíritu que no tenía amor, ese espíritu que no tenía pasión para hacer lo bueno, ese espíritu que solamente servía para hacer lo malo, fue arrancado de nuestras vidas y fue arrojado, fue expulsado juntamente con todos los demonios, con todo lo malo de parte de Satanás que había, fue expulsado, y Jesús nos dio un nuevo espíritu, un nuevo comienzo espiritual, una nueva naturaleza espiritual a nuestro favor, para poder pelear frente al pecado, para poder pelear frente a los demonios, y de esa manera disfrutar de esta nueva vida. La pregunta es, ¿usted disfruta de esa nueva vida en Cristo? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse. Si usted está preparándose, está capacitándose, está formándose, usted va a poder entender lo que yo estoy hablando. Pero si usted no se está capacitando, si usted no se está preparando, no se está formando, usted va a vivir como el mundo vive. ¿Cómo vive el mundo? Preocupado. Y la preocupación no es un bien, es un mal. ¿Por qué? Porque de ahí viene, es un trabajo satánico, de ahí vienen las enfermedades, de ahí vienen las depresiones, de ahí vienen las maldiciones, y de ahí viene toda desgracia, porque la preocupación es estar ocupado en lo que ya no tiene sentido. Es muy diferente que la ocupación.
Pero si nosotros estamos en esta nueva vida en Cristo, tenemos que ocuparnos en qué, en tener pensamientos de bien, en tener pensamientos de paz, pensamientos de amor. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios para entender que esta nueva vida es algo precioso, es algo grandísimo, porque a través de esta nueva vida tú tienes el respaldo de Dios a tu favor. Tú tienes la protección de Dios a tu favor. Tú tienes las bendiciones de Dios a tu favor. En otras palabras, tú vuelves al estado original. ¿Qué quiere decir el estado original? Cuando Adán no había pecado todavía. ¿Qué había para Adán? Todo el respaldo de Dios, todo el favor de Dios, toda la presencia, la gloria, la bendición. Eso era para Adán y para Eva antes de que pequen. Y a través de Cristo usted vuelve a todo eso, pero va a depender de tu fe. ¿Por qué es necesario entender lo que Pablo dijo en la Escritura en Romanos 10:17? Así que la fe es o viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras usted pase tiempo con la palabra de Dios, tu fe crecerá. Mientras usted pase tiempo con la palabra de Dios, tu fe será grande. Entonces empezarás a disfrutar de esta nueva vida que Cristo trajo. Y se cumplirá en tu vida lo que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mientras Satanás vino a robar, a matar y a destruir, ¿a quiénes? A los que están en el mundo. A ellos los vas a destruir. Esa destrucción también puede alcanzar, es cierto, al pueblo de Dios, a la iglesia, por no entender estos misterios, por no hacer crecer nuestra fe, pero sabiendo de antemano que algún día este cuerpo va a ser tocado en su tiempo, en un día. Todo eso tenemos que entender, pero nuestra vida espiritual no puede ser tocada por los demonios, no puede ser tocado por Satanás. Nuestra vida espiritual no puede ser tocado. ¿Por qué? Porque va a depender de nuestra relación con Dios, va a depender de nuestra fe, va a depender de lo que hemos creído y va a depender cómo estamos avanzando en los caminos de Dios. En otras palabras, si es que el enemigo toca nuestra vida espiritual, es porque nos estamos descuidando en muchas áreas de nuestras vidas. Porque esa nueva naturaleza que Dios puso a través de Cristo dentro de nosotros es indestructible. Dentro de ti hay una nueva naturaleza, un nuevo espíritu. Dentro de ese nuevo espíritu, ahí mora el Espíritu Santo, porque es santo. Ahí mora Jesús porque es santo. Ahí mora el Padre porque es santo. Ahí nunca va a poder entrar el pecado. Eso es lo que hemos recibido bajo el nuevo pacto. Mejores promesas, mejores bendiciones que se le había dado Dios al pueblo de Israel. Y usted, a medida que va estudiando, usted va a entender que así usted peque deliberadamente, usted podrá contaminar su cuerpo, usted podrá contaminar su alma, mas no podrá contaminar su espíritu, porque ese espíritu que vino bajo el nuevo pacto es un espíritu que no puede entrar el pecado, no puede entrar la maldad en él, y ese espíritu es el que gime, Abba Padre, a favor nuestro, y el Espíritu Santo a través de ellos se mueve poderosamente. Por eso el apóstol Pablo decía: yo me deleito y me gozo en el hombre interior. Tenemos una naturaleza que está para ayudarnos. Ese es tu primer arma espiritual. Tienes que investigar, analizar, llenarte de esa arma. ¿Está disfrutando usted de su nueva vida espiritual en Cristo? Primera arma. Segunda arma. Dios nos ha dado el ministerio de la piedad. ¿Qué quiere decir la piedad? Todo esto está en el verso 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha dado un ministerio muy precioso, y para ello vamos a leer un texto. Aquí está el libro de Hechos,
capítulos 3, versos 12 dice: y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Un cojo de nacimiento había sido sanado. ¿Pero por qué había sido sanado? Porque el apóstol Pedro, juntamente con el apóstol Juan, estaban camino, ¿a dónde? A la oración. Miren los beneficios de la oración. Y dice la Escritura que en aquel día el apóstol Pedro, juntamente con Juan, los israelitas estaban anodados, asombrados, perplejos. ¿Por qué? Porque habían visto este milagro y estaban puestos los ojos en Pedro y en Juan. Y Pedro le responde de esta manera y les dice: y viendo esto Pedro le respondió a todos ellos: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de estas cosas? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? ¿De quién era ese poder? Era el poder de Dios. ¿De quién era esa piedad? Era la piedad de Dios. Pero ¿cómo lo consiguieron estos hombres ese poder, esa piedad? ¿Acaso fue gratis? No. Ellos entendieron primero qué es andar en esta nueva vida, qué es andar bajo esta nueva naturaleza, qué es andar bajo este nuevo gobierno divino. Que la gloria sea al Señor. Por eso cuando nosotros investigamos esta historia es muy maravillosa. La piedad de Dios quiere manifestarse a través de usted para el mundo, a través de su iglesia para las personas. Y necesitamos entender el ministerio de la piedad. Mire la compasión de Dios. Miren la benevolencia de Dios. Miren el amor de Dios hacia este hombre cojo de nacimiento. Le mostró su piedad. ¿A través de qué? De darle lo que le hacía falta. En este caso, ¿qué le hacía falta? Era un cojo. Necesitaba ser sanado para que pueda caminar como un hombre sano. ¿Qué más logramos ver? El apóstol Pablo también enseña sobre el ministerio de la piedad. ¿Qué es el ministerio de la piedad? El ministerio de la piedad viene cuando una persona logra entender los planes de Dios, logra comprender los propósitos de Dios, empieza a enriquecerse su vida espiritual en su relación con Dios, en su amor para con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: piedad y contentamiento. Conténtense con todo lo que Dios les da. Sean agradecidos en todo momento. Sean misericordiosos en todo momento. Cuídense del orgullo. Cuídense de las ganancias deshonestas, porque por culpa de ellos muchos se han extraviado. Entonces es necesario entender este asunto de la piedad. Cuán importante es tener piedad hacia las personas. Cuán importante es tener misericordia hacia las personas. Cuán importante es tener compasión hacia las personas. Recuerde, el ministerio que Dios le ha dado a usted y a mí es muy diferente que el ministerio que le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que conquistar haciendo guerra. ¿De qué manera? Tenían que agarrar la espada, pelear, tenían que agarrar la fuerza, pelear y matar. De esa manera conquistaban las batallas. Así era en la antigüedad la pelea. Pero a nosotros Dios no nos ha dado ese ministerio. Dios no nos ha dado ese tipo de guerra, ese tipo de batalla frente a los hombres, frente a los humanos. Dios nos ha dado un tipo de guerra frente a los humanos. ¿De qué manera? Tenemos que mostrar la piedad de Dios
en nuestras vidas a favor de ellos. Tenemos que mostrar la compasión de Dios en nuestras vidas a favor de ellos. Necesitamos comprender este misterio, mientras, por otro lado, nuestra guerra no es con los hombres, pero sí es con los demonios, pero sí es con Satanás, pero sí es frente al reino de las tinieblas. Eso lo habla Apocalipsis bien claro y lo hablan los apóstoles, que siempre estamos en una batalla frente a los demonios, frente a Satanás, frente al pecado y frente al reino del mal, hasta que Cristo vuelva. ¿Qué más logramos ver por otro lado? También nos ha dado de su divino poder. Tercera arma a tu favor, tercera riqueza espiritual. Dios nos ha dado de su divino poder, como dice Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Qué quiere decir? Este poder no vino de acuerdo a la descendencia de los levitas, no vino de acuerdo a la descendencia del pueblo de Israel. Esta promesa vino por medio de Jesucristo y le alcanza a todos los que por fe entienden las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que dice Hebreos, dice, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Y quién tuvo esa vida indestructible? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted investigue y estudie, ¿qué hizo Jesús para recibir este poder? Cuando nosotros vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versos 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo que vivir una vida de oración. ¿Qué más hizo Jesús? Tuvo que vivir una vida de ayuno. Para que este poder venga, usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que aprender a ayunar. Este poder va a empezar a obrar. Este poder va a empezar a fluir. Este poder va a empezar a manifestarse a medida que usted aprenda a orar, a medida que usted aprenda a ayunar, a medida que usted aprenda a adorar a Dios. Porque muchas personas no entienden qué es la oración correcta. Piensan que es un rezo nada más. Y la oración es más que eso. Muchas personas no entienden que es el ayuno correcto. Y el ayuno hay que estudiar cómo es un ayuno verdadero. Y muchas personas no entienden qué es la verdadera adoración a Dios. Las 24 horas del día debemos de estar adorando a Dios en nuestro espíritu. Muchas personas piensan que solamente en el devocional se le adora a Dios, y la adoración es más que eso. La adoración se complementa en la obediencia en todo lo que hacemos, en todo el día, a Dios. En eso se complementa la verdadera adoración. ¿Y qué es la oración? La oración es el diálogo que uno debe de tener con Dios. Si yo soy una persona sana, saludable físicamente, tengo la suficiencia de poder orar a cualquier momento, doblar mis rodillas de la forma correcta, en señal de gratitud y humillación, como símbolo de rendirme ante alguien que es superior a mí, y doblar mis rodillas y poder conversar con él. Pero si alguien está delicado de salud, de repente no puede doblar sus rodillas, pero puede ahí estar en su lecho de dolor, de repente ahí en su cama, de repente ahí en algún lugar. Pero no hay imposibilidad de dejar de orar. ¿Por qué? Porque orar es conversar con alguien. Y en este caso es conversar con Dios. Todo
Contarle a Él tus problemas, tus debilidades, tus fracasos, tus tristezas, todo. Y pedirle a Él que Él pueda formar su carácter en nosotros, pueda formar su naturaleza en nosotros, pueda librarnos de los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama oración, pasar tiempo con Dios. ¿Con quién pasa más tiempo usted? La oración te va a ayudarte a recibir el poder del Espíritu Santo. Jesús, para recibir este poder, tuvo que orar 40 días y 40 noches. Imagínense, ¿qué habrá pedido en esos 40 días y en esos 40 noches? ¿Qué más? Ayunó de la manera correcta. Muchos piensan que ayunar es de esta manera. De repente yo me voy a la chacra o me voy manejando mi carro y estoy manejando sin comer y tengo ese concepto de que estoy ayunando y me engaño a mí mismo, porque el ayuno no es de esa manera. Eso no es ayuno. Ayuno es separarse en un lugar, encerrarse en un lugar. ¿Para qué? Para alimentar mi vida espiritual, para fortalecer mi vida espiritual. En un verdadero ayuno va a haber mucha oración, que quiere decir mucho diálogo con Dios. Va a haber mucho para alimentarme con la palabra de Dios, porque a través de ello va a venir el poder del Espíritu Santo. Muchas personas también se engañan, creen que el ayuno es no comer alimento para el cuerpo físico. Y hay mucha gente que ha dejado de comer una semana, 15 días, un mes, y no pasa nada. ¿Pero por qué? Es que el ayuno no es dejar de comer. El ayuno para el cuerpo físico, para que te ayude tu estado de salud, de tu cuerpo físico, cuando tienes algún mal de repente, ya sea del hígado, colesterol, etcétera, te puede ayudar un ayuno. ¿De qué? Come dieta, jugo, agua o no tomes nada. Eso es un ayuno que te ayuda para tu cuerpo físico. Pero el ayuno verdadero, más que de dejar de comer, es alimentar mi vida espiritual con la palabra de Dios. Es orar de la forma correcta a Dios. Ese es el verdadero ayuno. Por tanto, las personas que están sanas en su salud física pueden ayunar, si es posible, hasta ayuno seco, como le dicen. Pero si hay personas que de repente sufren de gastritis, de muchos males, mucho cuidado con esos ayunos secos. No es que tu fe, de mí mi fe puede ser grande. Si usted tiene una fe muy grande, qué bueno. Pero el asunto es que eso no te traiga, como a muchos hoy en día, ayunan de una forma incorrecta y luego de ahí están enfermos y culpando a Dios, cuando Dios no tiene la culpa, sino la irresponsabilidad de la misma persona los llevó a eso. Entonces necesitamos entender, este divino poder va a fluir a través de la oración, a través del ayuno, y se cumplirá lo que Jesús dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir? El poder de Dios empieza a fluir a través de la oración y a través del ayuno. ¿Qué más tenemos aquí? Dice en el libro de Lucas 4:36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Mire, Jesús con sus palabras mandaba a los espíritus inmundos que estaban en la gente y eran expulsados de esos cuerpos. En otras palabras, los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. ¿Pero por qué aconteció todo eso? Porque Jesús ayunó 40 días y 40 noches, y una vez que terminó ese ayuno de 40 días, vivió una vida de oración y una vida de constantes ayunos. ¿Por qué? Porque vivía bajo una nueva vida. Vivía bajo un ministerio de la piedad en favor de la humanidad,
en favor de la creación de Dios. ¿Qué más podemos ver? Y su fama se difundía por todos los lugares del contorno. Lucas 5:17 dice, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Lucas 6:19 dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Mire, la gente quería tocarle a Jesús. La fe había crecido en la gente hacia el ministerio de Jesús. Y el que le tocaba era sano. Y esa persona iba y contaba y compartía y decía, he tocado a un hombre. Muchos de ellos no sabían que Jesús era el Mesías. He tocado a un hombre, debe ser profeta de Dios. Y he sido sanado, y he sido sanada. Y su fama del Señor Jesús crecía por todos aquellos lugares. Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él se daba cuenta del poder que había en él. Él se daba cuenta quiénes recibían este poder y quiénes por su fe también no recibían este poder. Porque todo es asunto de fe. Mucha gente fueron sanados por medio de su fe. Mucha gente fueron liberados por medio de la fe de algunas personas también. La fe es algo muy importante que nosotros tenemos que siempre tener en mente. Este poder también estaba a favor de los discípulos. Cuando vemos Lucas 24:49 dice, aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Este poder viene a través de la oración y del ayuno. Escuche, hermano. Muchos quieren andar en este poder y no les gusta orar, no les gusta ayunar. Su fe está tambaleando y quiere tener este poder. Ese poder va a crecer en la vida de usted a través que usted aprenda a orar, aprenda a ayunar. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, vayan en mi nombre y hagan esto y esto y esto. Les dio el poder y la autoridad. Y los discípulos volvieron y dijeron, Señor, en tu nombre se nos sujetan aún los demonios. Habían visto cosas grandiosas de parte de Dios. Pero estos hombres no habían entendido que esto no es gratis. Habían recibido el respaldo de Jesús, pero ahora ellos tenían que aprender a orar, tenían que aprender a ayunar si querían que este poder permanezca en ellos. ¿Y cómo nos damos cuenta de ellos? Dice, en una ocasión le trajo un hombre a uno de sus hijos que era lunático y no pudieron liberarlo ni sanarlo los discípulos de Jesús. Y Jesús ahí les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Por qué? Porque su fe era una fe pobre. ¿Por qué? Porque no pasaban tiempo en la oración, no pasaban tiempo en las escrituras alimentándose con la palabra de Dios y no podían ayunar de la forma correcta. De repente ayunaban como muchos, pero de la forma incorrecta. Pensaban que el ayuno es dejar de comer nada más. Pensaban que el ayuno solamente es entretenerse. Si usted ayuna, ore bastante. Si usted ayuna, aliméntese bastante con la palabra de Dios. Si usted ayuna, pase el tiempo adorando a Dios. De esa manera, el poder de Dios empezará a fluir en la vida de usted. Y mire, los discípulos de Jesús fueron avergonzados. No pasó nada. No fluía nada. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué tenían que quedarse? Jesús quería que aprendan a orar verdaderamente, con lágrimas, con ruegos, con súplicas, intercediendo por la maldad y por los pecados que hacen en el mundo los hombres, para que sean liberados de sus malas obras, para que sean sanados de sus malas obras, para que sean rotos sus cadenas, para que sean rotos todo
lo malo que el diablo puso en sus vidas y puedan ser liberados al camino de Cristo. Eso es la oración. Y luego, en el caminar, iban a ver los resultados. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este poder, dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No estamos hablando del nuevo nacimiento. Usted ya tiene el Espíritu Santo desde el día en que se convirtió a Cristo, desde el día en que se arrepintió de sus pecados, desde el día en que usted nació de nuevo, usted ya tiene al Espíritu Santo. Estamos hablándote del poder del Espíritu Santo, que es un beneficio para las personas, para que puedan ser sanados, para que puedan ser liberados, sabiendo en tu corazón que muchos de los que van a ser sanados van a ser agradecidos con Dios y van a servirle a Dios, pero muchos de ellos también van a ser mal agradecidos y no van a querer servirle a Dios. ¿Qué te va a ayudar en todo eso? El ministerio de la piedad. No es tu poder, no es tu piedad, es de Dios. Por tanto, así es que tú sigue haciendo lo que tú tienes que hacer, nada más. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice Primera de Pedro 1:50? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que somos guardados. Este poder nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque es un arma frente a los demonios. Es un arma frente a Satanás. Si nosotros estudiamos la Biblia, el pueblo de Israel no tenía estas promesas, no tenía estas bendiciones. Las promesas para ellos eran muy diferentes. Mire usted, las promesas para ellos eran bienes materiales, tierra donde fluye leche y miel. Pero a través de Cristo, a ti Dios te da un poder para que tú puedas pelear frente a los demonios. Muchos de los profetas pudieron pelear frente al reino de las tinieblas. Pero la mayoría de ellos, como en el caso de Daniel, no pelearon frente al reino de las tinieblas como lo hizo Jesús, sino de otra manera peleaban, solamente obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo las normas de Dios, obedeciendo los preceptos de Dios, orando de la forma correcta. Pero tú y yo tenemos ese privilegio de poder hacerle guerra a los demonios, de poder hacerle batalla a los demonios. ¿Está entendiendo usted este misterio? Por eso Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, hablando el apóstol Pablo, dice, fortaleceos. ¿En qué? En la oración. Fortaleceos en qué? En el ayuno. Fortaleceos en qué? Alimentándose con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nazca en tu corazón una verdadera adoración y de esa manera en el poder de Dios y en la fuerza de Dios puedas descansar. ¿Por qué? Porque tienes que vestirte de toda la armadura de Dios para que puedas resistir contra las acechanzas o los ataques del diablo. Estamos en batalla frente a los demonios. No tenemos lucha con los humanos de carne y hueso. Mientras los gobiernos terrenales tienen una guerra, humano frente a humano, siempre esa guerra. Que quién es mejor, el país siempre quiere atacar a otro país, siempre quieren destruirse. Ese es el gobierno terrenal. Y por eso la Biblia dice, es un gobierno, dice, es diabólico, infernal. Creen que están haciendo lo bueno, pero no se dan cuenta que el que mata tiene que también ser matado su descendencia más adelante. El que siembra mal, mañana más tarde también va a cosechar de esa maldad. No es broma este asunto, a no ser que esa persona en su descendencia alguien decida romper con todo eso. Por eso nosotros vivimos bajo un nuevo ministerio, bajo un nuevo reino, donde no necesitamos matar a la gente, donde no necesitamos pelearnos con la gente,
Porque nuestra batalla es frente a un reino espiritual, nuestra batalla es frente a un reino demoníaco, nuestra batalla es frente a un reino de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces, usted está usando a su favor este poder. No se olvide, Dios nos ha dado un divino poder a través de Cristo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hoy en día, ¿cuánta gente anda en cobardía, en miedo, con este asunto de esta pandemia, virus, COVID, ¿no? Ahora lo llaman 19, más adelante lo llamarán 20, 25, etc. Miedo. Y es natural, ¿por qué? Porque el mundo vive bajo este sistema. Pero si usted vive bajo el sistema de Dios, usted va a cambiar su manera de pensar. Usted va a cambiar su manera de ver las cosas. En vez de estar como muchos, sabiendo, mira la televisión y dice, wow, ya tenemos tantos muertos, ya tenemos tantos contagiados, ya tenemos a muchos que le han hecho las pruebas, tal. De eso sí está bien enterado y se lo sabe todo. Pero le preguntan en la Biblia, no sabe nada y todavía dice ser pueblo de Dios. Sabe todas las desgracias que están pasando con la gente. Pero de la palabra de Dios, de sus armas espirituales, de sus riquezas espirituales, no saben nada. Anda en miedo, anda en temor, anda en ¿qué? En cobardía. Y dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Me lleva recuerdo, Jesús estaba los discípulos estaban en el barco, navegando en medio del mar. Y las olas se levantaron y vino una tormenta y los vientos eran fuertes y los discípulos dudaron y todos estaban turbados, estaban llenos de miedo, estaban llenos de cobardía. Y uno de ellos fue corriendo a Jesús y le dijo, Señor, sálvanos, que nos morimos. Y Jesús, vientos, calma, mar, y vino la paz y la tranquilidad. Y Jesús les dijo y les reprendió, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? Tú que vives en miedo, en inseguridad, en duda. Tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Tienes que volver a orar como se merece. Tienes que empezar a ayunar. En lo poco, empieza en lo poco. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho, Él te pondrá. En lo mucho terminarás. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Úsalo, este poder a tu favor. Oiga, usted tiene el poder para atormentar demonios en el nombre de Jesucristo, pero no atormentar personas. Muchos entienden mal la Biblia, por eso hacen quedar mal al Evangelio. Este poder no es para ofender al hombre, no es para dañar al hombre, no es para destruir al hombre. Este poder es para espantar, para ahuyentar a los demonios. Para eso es este poder. Para destruir toda obra de maldad. Para eso es este poder. Úselo de la forma correcta. ¿Y qué más dice Pablo? Dice de amor. Ande en el amor de Dios. Disfrute del amor de Dios. Hoy es domingo, si no me equivoco, 31, será primero. Disfrute del amor de Dios, 1 de junio o domingo 31, de repente de mayo. Disfrute del amor de Dios usted. Haga un paraíso. No va a poder hacer usted un paraíso en el mundo entero para todas las personas. Es imposible. Pero para usted mismo, haga un paraíso en su vida y disfrute de su relación con Dios. Disfrute de su amor con Dios. Disfrute y sea agradecido con Dios en todo tiempo. De repente usted
tiene mucha bendición material, gracias. Pero de un momento a otro y se acabó todo, gracias, agradecido en todo tiempo. Nunca sea malagradecido. Hay mucha gente ya está desesperada por estos días ¿cómo se llama? De estado de emergencia, de cuarentena. No vamos ni medio año, ya quieren morirse. Oiga, mire al pueblo de Israel. Esta palabra por eso es para la iglesia de Cristo. El mundo no va a entender esto. Para ellos es locura. Israel estuvo 40 años en el desierto. Y usted ni medio año ya quiere morirse. Ni medio año quiere salir a rebelarse, relajarse, pelear. Estos tiempos debe de haber usado para alimentarse con la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios. Dios los metió a Israel en el desierto. ¿Para qué? Para alimentarlos espiritualmente, para enriquecerlos espiritualmente, para llenarlos de las normas, de los principios, de los mandamientos de Dios. Y una vez cuando salgan a la tierra prometida, puedan ir con ese respaldo, porque Dios respalda a los obedientes. Y aunque Dios quisiera respaldar a los desobedientes, a veces, porque es un Dios justo, no puede. Por eso dice, Él ama como un padre que ama a sus hijos y los disciplina. A veces los hijos tienen que ser entregados en la mano del enemigo para que aprendan que sin disciplina no hay madurez. Sin corrección no hay cambio a veces, pero es para bien a veces. ¿De qué tipo de personas somos nosotros? No vamos ni medio año desesperados. Imagínense. Y encima, póngase a pensar usted de repente tiene un trabajo secular. ¿Y cuánto dinero habrá amontonado hasta el día de hoy? Imagínense cuántos ministros, cuántos siervos de Dios se dedican de entero al ministerio. Aunque muchos criticones dicen que no. Son millonarios, los pastores, los siervos de Dios tienen plata de sobra, tienen sus casas. Qué bueno sería que lo que dicen sería cierto, porque de todos no es así. Por eso hay mucha hipocresía en la gente. Y hablan cosas que no es. Imagínense cómo estarían viviendo estos hombres que se dedican de entero a Dios y que viven por fe. Estarían más preocupados que usted. Más desesperado que usted, ya saldría corriendo. Porque ¿de dónde van a vivir? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu amor? Entonces, de esta manera, queremos hacerte un poco recapacitar. No pasas ni medio año, hermano. Te sientes desesperado. La pregunta es, todo este tiempo que ha pasado, siquiera te estás alimentando con la vida, con la palabra de Dios, o en qué estás invirtiendo tu tiempo. Porque mucha gente no sé en qué estar invirtiendo su tiempo. Entonces, hemos visto la primera arma espiritual. Tenemos una nueva vida en Cristo para disfrutar. Segunda arma espiritual, tenemos el ministerio de la piedad para con las personas, pero no con los demonios. Con los demonios estamos en guerra nosotros. Para ellos no hay piedad, porque ellos nunca van a tener piedad ni de nosotros, menos del mundo. Su trabajo de los demonios es matar al mundo, robarle al mundo, destruirle al mundo. ¿Qué le roba? El amor que debe de tener el esposo hacia su esposa, los hijos hacia sus padres, los padres hacia los hijos. El amor que debe tener el hombre a su prójimo, hacia las personas. Y no solo eso, solamente hablando en un punto. ¿Qué más le roba? Le roba su identidad, su personalidad, su integridad. El hombre no se contenta con ser hombre, quiere ser mujer. Después quiere ser un mono, quiere ser un caballo, quiere ser no sé qué cosa. Le roba su identidad. La mujer no está contenta con ser mujer, quiere ser otra cosa. Quiere transformarse en otra cosa, en hombre de repente, para dominar, mandar, para gobernar. Eso hace Satanás. ¿Qué más le roba? Le roba todo lo bueno que debe de haber en ellos hacia su creador, hacia su Dios. Y llega a decir, el hombre, no hay Dios. Yo soy Dios, yo hago y deshago. Así es que yo vivo como yo quiero. Y me muero y ahí termina todo. Algunos creen que se van a convertir en moscas, en cucarachas, en mariposas. Mire ese concepto. O algunos creen que van a volverse a la nada.
Eso le roba a Satanás. Todo le roba. Pero nuestro Señor Jesús ha venido para darnos vida. ¿De qué manera? Darnos no solo estos tres principios, sino el cuarto principio. Darnos el conocimiento de la verdad. Ese es el cuarto principio, el cuarto arma espiritual que en este día vas a recibir. Dice Oseas 4:6, el pueblo de Dios fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Si no hay el conocimiento de Dios en tu vida, usted no va a entender cómo andar en el poder de Dios. Usted no va a poder entender cómo andar en el ministerio de la piedad. Usted no va a poder entender cómo andar en una nueva vida en Cristo y disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Por eso es importante que usted conozca sobre el conocimiento de Dios a través de su palabra. Iglesia preciosa de Cristo, usted necesita entender cómo es el conocimiento de Dios. Que esté en su palabra, a tu favor, a mi favor. Ese conocimiento nos va a ayudar a disfrutar de las bendiciones de Dios. Ese conocimiento nos va a ayudar a poder administrar el poder de Dios. Mucha gente, ¿cierto?, busca el poder de Dios. ¿Y cómo se consigue el poder de Dios? A través de la oración, a través del ayuno, se consigue. Y lo han recibido, porque es para todo aquel que lo busca, es para todo aquel que lo pide. Pero se han olvidado de también buscar el conocimiento de Dios. Y no han podido administrar, han fluido en el poder de Dios, pero en el conocimiento no han podido administrar y han manchado su testimonio, han manchado su personalidad y su vida y lo han perdido todo. Por eso cada cosa debe de ir en su lugar de una forma ordenada y saber administrarlo de la forma correcta. ¿Qué más podemos ver sobre el conocimiento de Dios? A ver, dice aquí el verso 4 de Primera de Pedro, de Segunda de Pedro, perdón, del capítulo 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos pecaminosos del diablo. Hemos huido a esa vieja vida, esa vida antigua. Hemos huido a ese ministerio de odio, de venganza, de asesinatos que hoy siguen los países. Son poderosos a nivel mundial. ¡Qué pena! Pero quieren traer la solución a su país matando, haciendo guerras, trayendo enfermedades, manipulando a la gente, llevando hacia el odio. Qué triste. Por eso lo que empieza mal, tarde o temprano terminará mal. ¿Qué más logramos ver? Dice, a nosotros nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Y somos participantes de esa naturaleza divina que trajo Jesús. Jesús vino a hacerle guerra a los demonios, no a los romanos, no a los judíos. Jesús vino a hacerle guerra a Satanás, a demostrarle cómo debe vivir un hombre de Dios, cómo debe vivir un hijo de Dios, cómo debe hacer las cosas un siervo, una sierva de Dios. Para eso necesitamos conocer bastante palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos bastante con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver un poco sobre el conocimiento de Dios. No vamos a hablar del conocimiento académico, del conocimiento secular. Si usted quiere saber del conocimiento secular, vaya a la escuela, al colegio, a la universidad. Eso es bueno. Pero de nada sirve, hoy en día tenemos tantos profesionales corruptos que hacen las cosas mal, al revés, y todavía son cristianos. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Y esperamos que se arrepientan para que Dios les dé su respaldo y pueda ayudarlos. ¿Por qué? Porque no es fácil ser íntegro
ser legal, ser fiel, siendo profesional y teniendo un cargo público en medio de una sociedad corrupta, mala, en medio de un gobierno donde hay corrupción a nivel mundial. No es fácil. Muchos de ellos, muchos justos son perseguidos, son amenazados de muerte y son dañados a veces. Usted no sabe detrás de todo eso. ¿Qué es lo que pasa con el hombre que trata de hacer justicia? ¿Cómo lo buscan para destruirlo? ¿Cómo lo buscan para difamarlo? ¿Cómo lo buscan? Es por eso que te invitamos, entrega tu vida a Cristo para que tu respaldo venga de Dios y haya aquel que se levante contra ti, que sea Dios mismo respaldándote, haciéndote justicia y que Él mismo avergüence a tus enemigos, que Él mismo destruya a tus enemigos, que Él mismo aniquile a tus enemigos, porque Él sí tiene el poder para destruir al impío, para destruir al injusto, para destruir al hombre malvado. Él es Dios, tiene el poder. Y lo hizo con Satanás. ¿De qué manera? Le quitó todo lo bueno que había en el diablo y se convirtió por eso en Satanás, acusador, mentiroso, falso. No hay nada de bueno en Satanás por eso. ¿De qué sirve que vive cuando vive solamente para lo malo? Ese es Satanás. Y así mucha gente tiene nombre de que vive, pero está muerto. ¿De qué sirve de que viven? Solamente viven para lo malo, para destruir, para asesinar, para violar, para hacer cosas terribles. Para eso nada más viven. Y hacer las obras de su padre el diablo. Pero Cristo está llamando al hombre que se arrepientan y puedan venir a sus caminos y a través de Cristo poder disfrutar de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida, de este ministerio de la piedad, de este poder divino, y quiere darnos este conocimiento que hoy está transmitiendo a través de mi persona, a través de mis labios. Entonces, dice el apóstol Pedro, ustedes pongan toda diligencia. Vamos a ver si está prendido la máquina. Ay, caramba, está prendido más bien. De repente yo estoy hablando y ya se apagó. Continuamos. Y ustedes pongan toda diligencia. Por esto mismo dice. Escuche estas palabras claves. 8 palabras claves para que usted no caiga nunca. Y viva fielmente como un buen cristiano, como una buena cristiana. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 8 principios que usted guárdelo en su corazón, analice, saque sus definiciones y te va a ayudar bastante. Vamos a descifrar y vamos a resumir. En algo nos va a ayudar en esto. Fe, ¿qué es fe? Fe es creer en lo imposible. ¿Qué más es fe? Tener buenos pensamientos, tener pensamientos de bien y no de mal. Empezando para contigo mismo. Mucha gente tiene buenos pensamientos para los demás y para él no tiene buenos pensamientos. No, así no empieza. Es como un día decía alguien, ora por todas las personas, deja de orar por ti. ¿Eso está mal? Es como la madre dijera, ¿no? Que mis hijos coman y yo no voy a comer. ¿Y qué pasa? No come la madre, se muere. ¿Y ahora quién va a dar de comer a los hijos? ¿Quién va a cuidar a los hijos? Entonces, tiene que ser proporcionado. Yo tengo que alimentarme. Y eso hablando que no tuvieses. Ahora en Dios tenemos todo. Yo debo de alimentarme primeramente. Yo debo de orar por mí mismo primeramente. Yo debo de pedir a Dios que me santifique, que me consagre, que me purifique, que me haga vivir bajo su poder. Y luego también todo eso voy a ir transmitiendo a las personas. Eso voy a ir también dando a las personas. Si yo en mi vida he logrado comprobar que Dios sí puede ayudarte a vencer los vicios, ayudarte a vencer los deseos malos de este mundo, entonces yo puedo decir con autoridad, sí se puede, tú lo vas a poder, vamos.
porque hay un testimonio vivo. Fe. Todo empezó por fe. Por eso, ¿qué dice Hebreos 11:6? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Los que no tienen fe no agradan a Dios. Los incrédulos no agradan a Dios. Son piedra de tropiezo. Por culpa de los incrédulos no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no hay liberaciones. En vez de ayudar al reino del bien, ayudan al reino del mal. ¿Qué más dice? Pero dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios recompensa, Dios paga, Dios premia. ¿A quiénes? A los que tienen fe. ¿Quiénes son los que tienen fe? Los que le buscan, los que le sirven, los que le obedecen, los que quieren seguir sus consejos. ¿Cuáles son los consejos de Dios? Segundo principio, virtud. ¿Qué es virtud? Buena conducta, buen comportamiento, que se ajusta a las normas o a las leyes establecidas por Dios. Eso es tener buena virtud. ¿Qué más? Dice conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocer lo desconocido o lo ignorado. El pueblo de Israel, muchos no entendieron. Hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Imagínense esa ignorancia bíblica. Ya si hay mucha gente, ignora las escrituras y en vez de hacer lo que Dios quiere que se haga, hace lo que el diablo quiere que se haga. Por eso de muchos su vida es para destruir en vez que para construir. Conocimiento, dominio propio, dejando que el Espíritu Santo nos gobierne y tener el autocontrol para obedecer a las escrituras. Es cierto, sin este nuevo nacimiento no se puede vivir en santidad. No se puede vivir en esta pureza. Este dominio propio tiene que ser sujetado al Espíritu Santo, sujetado al poder de Dios, sujetado al amor de Dios, sujetado a la llenura del Espíritu Santo, sujetado bajo la gracia de Dios. Esa gracia que tiene mucho valor, que tiene mucho costo, mucho precio, porque nos ha dado promesas grandiosas a favor nuestro. ¿Qué más? Paciencia, capacidad de soportar todo, haciendo lo bueno. A muchos se nos acaba la paciencia. Muchos, ¿no?, le sirven al Señor, llega un momento y ya no quiero saber nada ya de Dios. Mentira es, todo me sale mal, no hay paciencia. Otros se cansan de su mujer, otros se cansan de su marido, no hay paciencia. Otros se cansan de sus hijos, de sus padres, no hay paciencia. Otros se cansan de la gente. Ya no aguanto más ya con esta gente rebelde. Hasta aquí nomás. No hay paciencia. Paciencia. ¿Qué más? Piedad. ¿Qué es piedad? Compasión, misericordia, benevolencia hacia las personas. Debe de abundar en nuestras vidas. ¿Qué más? Afecto fraternal. En la iglesia debe haber un afecto de familia. Lamentablemente en muchas iglesias no hay ese afecto de familia, se miran como enemigos, se miran para quitarse los cargos, los puestos, ¿no? No hay ese verdadero afecto, ese amor de familia. ¿Qué quiere decir amor de familia? Yo jamás voy a querer ocupar el cargo de mi papá, mi padre siempre va a ser mi padre. Si tengo un hermano mayor, siempre va a ser mi hermano mayor, lo voy a respetar, lo voy a amar. ¿Puedo alcanzar cosas más grandes que ellos? Sí, pero eso no va a ser que yo les pierda el respeto, el amor que yo les tengo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad de jerarquía. Yo siempre tengo que respetar esa autoridad. Así yo sé mucho, así yo puedo alcanzar cargos más grandes profesionalmente hablando, o logros más grandes en riquezas. Siempre va a ser mi hermano mayor, siempre va a ser mi padre, mi madre, siempre va a haber un orden de respeto. Familia. Nunca voy a querer que mi familia se destruya, fracase, pierda. Nunca. Es mi familia. Afecto fraternal, de familia, de padre a hijos, de madre a hijos, de hijos hacia los padres. Eso hace falta bastante en la iglesia. Porque muchos cuando no entienden esto, paran mordiéndose, envidiándose. Y muchas cosas malas y terribles, y eso no es de parte de Dios. ¿Qué más? Amor.
¿Qué es amor? Darlo todo sabiendo que hay grande pago. Muchos no entienden eso. Dicen, el amor es incondicional. Sí, puede ser incondicional, pero el amor que Dios nos enseñó tiene grande pago. No es gratis, no es en vano. No es como en el mundo, puedes decir, no, tú lo das todo. La canción dice la incondicional, la que no espera nada, pero sin embargo termina sufriendo, termina matándose, termina después haciendo cosas terribles. No hay nada de incondicional ahí, pero el verdadero amor se da sabiendo que Dios no es deudor de nadie. Por eso su palabra dice que Él es galardonador, que Él es recompensador. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. No te canses de dar verdadero amor a las personas, sabiendo que de Dios recibirás mucho pago, mucha recompensa. No es en vano. Y terminamos con estas palabras. El verso 8 de la escritura que hemos lecturado dice: si estas cosas están en ustedes y abundan, no estarán ociosos ni sin frutos, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Muchas cosas que no andan en la fe de Dios, que no buscan la virtud de Dios, que no buscan el conocimiento de la palabra de Dios, no buscan el dominio propio, no buscan la paciencia, no buscan ni entienden la piedad, ni viven en el afecto fraternal, ni disfrutan del amor verdadero de Dios. ¿Qué cosa quiere decir? Son ociosos, están sin frutos espiritualmente. Ociosos espirituales, sin frutos espirituales. Podrá ser rico materialmente de repente, en muchas cosas, ricos terrenalmente, pero espiritualmente son ociosos, flojos. Así como muchos le critican, ¿no? Los ricos materiales critican a los que no prosperan material. Ese pero es conformista. Ese es un ocioso, no piensa. Mira. No piensa en cosas grandes, así le critica. Igual también lo espiritual le critica a aquellos, ¿no?, materialistas que no tienen frutos espiritualmente. Son ociosos espirituales, no tienen frutos espirituales en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 9 dice: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego. Wow. Encima sufre de miopía. Es ciego espiritual, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por eso, hermanos, que sus profesiones espirituales, o su vocación, o su elección, elija bien. Estas son tus riquezas espirituales sobre tu carrera. Qué triste es cuando alguien quiere una profesión y no disfruta de su vocación porque no ha sido su vocación. ¿Cuántos jóvenes? ¿Qué voy a estudiar? Dicen. Elige una carrera que no es su pasión, que no es su vocación. Y luego de ahí, ¿no?, como no es su vocación, se queja, reniega, murmura, hace malas cosas, la arruina. Es que no es su vocación. ¿Cuántos taxistas que no es su vocación? Todo amargado, una cara larga. Buenos días. No es capaz de uno que tiene vocación: señor, señora, buenos días. Tome asiento, de conversa, ¿no? Cosas buenas. Su vocación, donde me vaya muy bien, estoy para servirle. Un hombre que ama, un docente que ama su vocación. Su pasión es enseñar. Su pasión es enseñar. Un arquitecto, un ingeniero, un médico, ¿qué es su vocación? Es su pasión: curar, sanar a los enfermos, ayudar. El arquitecto, hacer buenos planos, su vocación, disfruta. Tú tienes que disfrutar de tu nueva vida en Cristo. Tienes que disfrutar del ministerio de la piedad. Tienes que disfrutar del poder divino de lo alto a través de Cristo. Tienes que disfrutar del conocimiento que Jesús te trajo a través de la palabra revelada. Necesitas entender esto porque es tu vocación. Si no has entendido que esta es tu vocación, vas a vivir un cristianismo amargado, infeliz, de queja, de crítica, de murmuración,
Y en vez de acercar a la gente a Dios, lo vas a alejar de Dios. En vez de animar, vas a desalentar. En vez de enseñar a que hagan cosas buenas, como dice la palabra de Dios, vas a enseñar a que se destruyan y destruya a otros. Por eso dice ciegos, guías de ciegos. Tengamos mucho cuidado con todo esto, y concluye toda la enseñanza diciendo, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Disfrutarás de tu vida en Cristo. Mientras vivas en esta tierra, sabiendo que perteneces a un reino invisible, un reino celestial, y este reino invisible vino a tu cuerpo. Por eso eres templo del Espíritu Santo. Este reino invisible vive en ti. De ahí empieza. Y tú disfrutas de todas las bendiciones de este reino. Por eso eres feliz. Por eso tienes gozo. Por eso tienes lo que el mundo no tiene. No paras preocupado. Tienes tiempo para administrar. Todo tiene su tiempo. Para todo hay un tiempo. Tienes tiempo para ser feliz. Sí se puede ser feliz, si uno quiere, en esta tierra. ¿Y de dónde viene esa felicidad? Viene de Dios. Dios nos da esa suficiente felicidad. Que Dios te bendiga. Esperamos que de algo haya servido este tema. Viviendo bajo un nuevo gobierno divino. Será hasta la próxima oportunidad. Este fue el desayuno espiritual para la iglesia con Cristo. Todo es posible. Esperemos que estén alimentándose y no estar de vacaciones como algunos. Muchas bendiciones. Hasta la próxima oportunidad.